No solo barrieron, también trapearon el piso con estos prianistas, y es que esta vez fue el turno de las legisladoras de la 4T en esta sesión permanente que sigue siendo tema, y es que no podemos olvidar, no vamos a dejar ir este tema de Maru Campos, la vendepatrias, tan rápido como los prianistas quisieran. Pero ya saben que ellos intentan desviar la atención sacando raja política de donde haya. Y es que cuando surge un tema, no lo sueltan hasta que vuelve a surgir otro, y así estos prianistas sin argumentos, sin propuestas, sin pruebas, pura charlatanería y puro circo de estos prianistas. Bueno, pues siguen con esto de que narcomorena, narcogobierno, la misma cantaleta repetida y aburrida de siempre. Algo que ya no es novedad, al contrario, hasta da risa, ver su desesperación para intentar voltear todo y para que el pueblo de México vuelva a confiar en ellos, algo que jamás, y hay que tocar madera. Y es que esta vez la diputada Andrea Navarro les da una tremenda cátedra, y es que con esto les da tremendo cerradón de boca a los prianistas, aquellos que detestan que le saquen sus trapitos al sol. Pues esta diputada valiente les dice en su cara todo lo que son, todo lo que representan y todo lo que fueron. Y por si fuera poco, Julieta Ramírez pasa a tribuna y le mete tremenda revolcada a la vendepatrias de Lili Téllez. Pero vamos a ver el video, pues las ponencias de las diputadas estuvieron tremendas. La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez. Gracias. Con su venia, señora presidenta. Qué honor estar aquí en esta tribuna, en el Senado, celebrando esta comisión permanente que llena de orgullo a una mujer fundadora de Morena, a una mujer que viene de este pensamiento soberano y de construcción de paz, pero además de acabar con el cáncer tan perverso y tan arraigado que tiene la derecha, que es traicionera, que acepta el injerencismo, pero además que, como lo dice el Código Penal en su artículo 123, son traicioneros de la patria. La independencia de México ha sido construida con el heroísmo de un pueblo que la ha conquistado una y otra vez. Pero como el día de hoy, la vamos a seguir defendiendo, porque a pesar de los intentos que tiene la derecha, estos convenios tan espurios que lleva a cabo una y otra vez con el país vecino, con las intenciones de llevar a cabo el entreguismo, como es su anhelo desde hace decenas de años, hoy les digo, no lo van a lograr. Se han intentado instalar en el debate público una narrativa que mezcla presión diplomática, ruido mediático y acusaciones sin sustento jurídico con el único propósito de golpear al movimiento, de debilitar a nuestra presidenta. Nosotros venimos a decir lo contrario, y lo decimos con argumentos, con fundamentos jurídicos y con la frente en alto, cosa que la gente que le mueve el dinero y el interés personal y no el interés colectivo jamás podrá hacer, porque ante su Dios el dinero saben agachar muy bien la cabeza, y lo han demostrado una y otra vez. La presidenta Claudia Sheinbaum no protege a nadie, y lo ha demostrado. La presidenta Claudia Sheinbaum y sus compañeros de la transformación lo ha dicho con claridad una y otra vez. No vamos a dejar lugar a interpretaciones. Nosotros no protegemos a nadie. Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y de privilegios. Eso no es un eslogan, es una trayectoria. Es la operación Enjambre lo que ha detenido a alcaldes de Morena, que se han investigado sin pensar, como si fueran aliados. Nosotros aplicamos la ley al parejo. Si hay alguien que actúe mal, se le aplica la ley. Pero toda persona tiene derecho a la presunción de la inocencia. Y quiero decirles también que no se nos olvide que hay un senador panista que no fue hasta que tuvo fuero que pudo regresar a nuestro país. Y vienen aquí a darse golpes de pecho. No, no somos iguales.
No somos iguales porque nosotros nos hemos encargado de construir una legislación a la altura de lo que hemos predicado durante años. Nosotros nos dimos la tarea de en el 19 constitucional plasmar y dejar en claro que es delito grave la generación de comprobantes fiscales inexistentes. En el Código Fiscal de la Federación le dimos más atribuciones al SAT para que pudiera ir y buscar a todos aquellos que se dedican a lavar dinero. No somos iguales, compañeras y compañeros, senadores espurios del PAN y del PRI. Recuerden su pasado y tengan presente lo que hoy en día siguen haciendo. El gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán solicitaron licencia para facilitar las investigaciones. ¿Eso es proteger a los suyos? No. Eso es un gobierno que funciona, eso es un movimiento que actúa con principios, aunque a ustedes les duele, porque cada vez que han querido difamarnos, hemos actuado con estricto apego a la ley. Si la 4T protegiera a los corruptos, no tendríamos 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza. No tendríamos una recaudación que pasó de 3 a 5 billones de pesos. Sin aumentar un solo impuesto, no tendríamos 94 líderes del crimen organizado enviados a Estados Unidos. Y no tendríamos una reducción del 45% de homicidios dolosos. Un movimiento que encubre no genera esos resultados. Un movimiento que actúa con honestidad, sí. Y es el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, mujer ética y a la altura de las circunstancias. La solicitud de Estados Unidos no cumple con la ley y eso no es opinión, es derecho. Hablemos con precisión jurídica porque el tema lo exige. El tratado de extradición entre México y Estados Unidos establece 2 caminos. La solicitud formal de extradición regulada por el artículo 10 que requiere relación de hechos, tipificación del delito, datos de prueba y copia certificada de una orden de aprehensión. Y la solicitud de detención provisional regulada por el artículo 11 que está reservada exclusivamente para usos urgentes, donde debe acreditarse el riesgo de fuga o la existencia de obstáculos al proceso. La Fiscalía General de la República comunicó formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que el gobierno de Estados Unidos no aportó ningún elemento para acreditar esa urgencia, ninguno. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado confirmando que los documentos enviados por la embajada no contienen elementos de prueba suficientes. Y si alguien piensa que México puede hacer caso omiso de eso, les recuerdo el artículo 16 constitucional. No se librará orden de aprehensión sino por autoridad judicial y sin que preceda denuncia con los datos que establezcan tanto la existencia de hecho delictivo como la probable responsabilidad del imputado. No somos iguales, que les quede claro. Nosotros nos apegamos a la ley. Confiamos en la honestidad de las personas que forman parte de nuestro movimiento, pero si alguien se equivoca, que rinda cuentas ante la institución que le corresponde. Diputada. ¡Que viva México y que viva la presidenta Claudia Sheinbaum, que es una mujer honesta, muy diferente a ustedes, espurios traicioneros de la patria! Gracias. A continuación, tiene el uso de la tribuna el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia, hoy México está viendo algo que jamás debió ocurrir, pero que se advirtió, se señaló y se denunció oportunamente. La posibilidad, sí, la posibilidad real y gravísima de que estructuras completas del poder público fueran presuntamente infiltradas por el crimen organizado. Y digo presuntamente porque no soy o somos ni ministerios públicos ni jueces, pero sí velamos por la legalidad y la democracia, porque tenemos el valor de decir las cosas tal y como son, y lo digo con toda claridad. No estamos hablando de un funcionario aislado, no estamos hablando de una manzana podrida, no estamos hablando de corrupción menor, estamos hablando de acusaciones formales, penales,
presentadas por autoridades federales de los Estados Unidos, validada por un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, Enrique Insunza, Juan de Dios Gámez Mendívil y otros más. Y claro, altos mandos policiales, ministeriales y funcionarios del Estado de Sinaloa. ¿Y qué describe esa acusación? No describe hechos aislados, no. Describe una estructura criminal compleja, sistemática y organizada de infiltración institucional vinculada al cártel de Sinaloa y particularmente a los Chapitos. Y lo más brutal es que el propio documento habla de al menos 5 niveles de operación criminal. Primero, un presunto pacto electoral criminal en el 2021, con secuestro de opositores, con robo de urnas, intimidación, coacción del voto, con amenazas, con policías que recibieron órdenes de no intervenir mientras ocurrían delitos electorales. Es decir, los policías delinquiendo así de descarado. Por eso es que yo no entiendo cómo pueden pararse en esta tribuna a decir la barbaridad que están diciendo. Eso no fue una elección democrática. Eso fue una elección secuestrada por el crimen, por mandato de sus socios, los narcopolíticos del cártel de Morena y sus aliados. Segundo, la presunta contraprestación política. Es decir, según la acusación, colocar funcionarios afines al crimen organizado en posiciones estratégicas del gobierno y de las corporaciones de seguridad. Tercero, la captura institucional. El documento sostiene que presuntamente hubo control de policías estatales, policías municipales, de investigación e incluso estructuras ministeriales para proteger cargamentos, liberar criminales, anticipar operativos y garantizar impunidad. Eso ya no sería solo corrupción, eso fue la captura criminal del Estado. Cuarto, una nómina criminal, pagos mensuales, sobornos, millones de dólares provenientes del narcotráfico, funcionarios cobrando para proteger criminales. Y quinto, la participación directa en actividades delictivas, filtración de información sensible, protección de laboratorios, uso de recursos públicos, secuestro, tortura, desapariciones, homicidios. ¿Se les hace poco? Y todavía hay quienes quieren venir a esta tribuna a decir que no pasa nada, que es politiquería. ¿Con qué cara se pueden parar aquí frente al pueblo de México? Pero hay algo todavía más escalofriante. La acusación incluso que genera indicios sobre casos de desaparición forzada, porque el propio documento habla de participación de policías estatales en secuestros y entrega de personas a grupos criminales, víctimas que posteriormente habrían sido torturadas y o asesinadas. Y frente a eso, ¿qué hace el cártel de Morena? Lo de siempre: minimizar, victimizar, encubrir, atacar a quien denuncia y tratar de convertir una acusación internacional gravísima en propaganda política. Pero aquí no estamos discutiendo un tuit ni un trascendido. Estamos hablando de seguridad nacional, de democracia, de instituciones, de soberanía, de Estado de Derecho, que es lo que no conocen. Porque si estas acusaciones llegaran a acreditarse, entonces no estaríamos frente a simples actos de corrupción. Estaríamos frente a la presunta utilización sistemática de estructuras complejas del Estado para favorecer operaciones del crimen organizado transnacional. Y eso es devastador para México. Por eso exigimos que actúe la Fiscalía General de la República apegada a estricto derecho, que actúe la Fiscalía Electoral, que actúe la Fiscalía de Sinaloa, que la UIF siga la ruta del dinero, que Hacienda rastree operaciones, que se investiguen cuentas, propiedades y transferencias, que se activen mecanismos de cooperación internacional y que haya alertas migratorias para evitar fugas, que se investigue incluso la posible desaparición forzada derivada de estos hechos, todo bajo el Estado de Derecho. Porque, concluyo, lo verdaderamente indignante es que la propia Fiscalía General de la República parezca más preocupada por cuestionar a Estados Unidos
que por investigar a los señalados, y hay que decirlo fuerte y concluyo, Presidenta, la actuación de la Fiscalía empieza a parecerse más a una defensa anticipada de los acusados que a una institución de procuración de justicia. Eso es gravísimo. ¿Es cuánto? A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Julieta Ramírez Padilla del Grupo Parlamentario de Morena, quienes han dividido su tiempo y tiene 3,5 minutos. Con su venia, Presidenta. Aquí no se encubre a nadie que haya cometido un delito. Aquí lo que se defiende es el Estado de Derecho. Y ello implica, por un lado, la exigencia de que ninguna autoridad se atreva a vulnerar la ley creyendo que el fuero o el poder los pueden escudar de la justicia. Y por otro lado, implica también rechazar con la misma firmeza cualquier intromisión extranjera. Defender el Estado de Derecho es precisamente cerrar el paso a la impunidad externa y también al injerencismo externo. Y lo extraño es que mientras México exige respeto por su soberanía debido al descubrimiento de agentes extranjeros de la CIA operando en Chihuahua sin control constitucional, sin conocimiento y sin autorización del gobierno federal, repentinamente se solicite la extradición de otro gobernador. No podemos dejar de señalar lo extraño que es la violación a la confidencialidad obligatoria de los procesos de extradición, no solo por seguridad nacional, sino para preservar el debido proceso y la presunción de inocencia. Nunca antes se había solicitado la detención preventiva con fines de extradición de una autoridad o gobernante en funciones. Nunca antes se habían considerado y se había exigido sin respuesta que se presentaran las pruebas que exige el propio tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Es extraño que en lugar de evitarse las filtraciones y la exposición mediática que puede sesgar a las autoridades, que puede además contaminar el proceso, se impulse en cambio una intensa campaña de linchamiento mediático. Es extraño que el gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán no hayan dudado en solicitar la licencia para facilitar investigaciones y que en cambio la gobernadora de Chihuahua se niegue a hacerlo. ¿Me permite, senadora? Sí, está levantando la mano el diputado Gibran. ¿Con qué objeto? Para consultarla a la oradora, por medio de usted, si me acepta una pregunta. ¿Le permite una pregunta? Sí, adelante. Sí, adelante, 1 minuto para formularla. Sí, se ha dicho aquí persistentemente que el gobernador con licencia, Rubén Rocha, ha sido correcto por solicitar licencia a su cargo, casi dicen que es ejemplar y honorable, cuando pesan señalamientos sobre él desde hace años, desde que empezó su mandato, y no se han atendido. ¿Usted cree que lo correcto, honorable y ejemplar de hacer para el senador Insunza, que no vino a dar la cara cobardemente a este Senado de la República después de decir que lo iba a hacer, sería también solicitar licencia a su cargo? 2 minutos para la respuesta. ¿Sabes? Adelante. Gracias, Presidenta. ¿Sabes quién no vino a dar la cara en medio de una situación plenamente acreditada de violaciones graves a la Constitución? Y no solamente una ocasión en permitir la intromisión de agentes extranjeros, no solamente un día aislado,
sino de forma constante, permanente y sistemática, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, violó la Constitución y las leyes de este país. No es ninguna mentira, no es ninguna mentira. ¿Por qué no le piden a la gobernadora de Chihuahua que dé la cara cuando el Senado la invitó a tener una conversación? El senador podrá venir hoy o podrá venir la siguiente sesión o la siguiente sesión. Pero ¿saben qué es peculiar? Que les interese mucho que venga el senador Insunza y no abran la boca cuando la senadora Lili Téllez falta al Senado de la República por irse a Washington a criticar al gobierno de México y a criticar a los mexicanas y mexicanos. He ahí la hipocresía por completo. A mí me parece además muy extraño que para el caso del gobernador de Sinaloa le sirve de pretexto a la gobernadora de Chihuahua para no venir y dar la cara ante las autoridades como sí corresponde, con una violación flagrante y sistemática a la Constitución, a los tratados internacionales, a la Ley de Seguridad Nacional y con objetivos clara y puramente injerencistas. ¿Por qué guardan silencio ante ello? ¿Será que mantienen la tradición histórica? No, nada de falso. Qué extraño el nado sincronizado de los medios de comunicación contra Rubén Rocha en comparación, por ejemplo, con el silencio de las violaciones cometidas de la gobernadora de Chihuahua. Qué extraño es que personajes de baja calidad moral hoy vengan a exigir justicia y a dar la cara, pero cuando tuvieron que haber dado la cara ante las acusaciones de sobornos de Odebrecht, huyeron de este país y nunca se aparecieron. Permítame, la oradora, sí, el diputado Reginaldo, ¿con qué objeto? Para solicitarle que si a través suyo la oradora nos permite realizarle una pregunta. Si le permite que le formule una pregunta, senadora. Sí, por supuesto. Adelante, diputado. Senadora, ¿usted a qué cree que se debe que ahora, sobre todo el PAN, está muy aplicado, muy insistente en la ruta de que se investigue al gobernador de Sinaloa y no dice nada, ni hace señalamientos, ni dijo nada con la investigación de el secretario de Seguridad Pública que tuvo en su sexenio, Felipe Calderón, y que ahora está preso en Estados Unidos? ¿A qué se deberá ese planteamiento de como doble moral? Muchas gracias. Tiene 2 minutos para responder. ¿A qué se deberá? Se deberá a la hipocresía que los distingue. Si tuvieran tantita vergüenza, hubieran sido además los primeros en condenar las no acusaciones, sentencias contra Genaro García Luna en un gobierno federal. Además, creo que a nadie de este recinto le extraña que la injerencia política de aquellos que se asumen jueces del mundo siempre queda disfrazada de combate a la corrupción, combate al terrorismo o al crimen organizado. No extraña que entre más nos acerquemos al 3 de noviembre del 2026, habremos de saber que en nuestro país vecino se disputan nada más que 39 gubernaturas, la renovación de ambas cámaras y a su vez el Partido Republicano enfrenta una desaprobación del 63%. No es ningún secreto que lo que está en juego en el país vecino es el control del Congreso.
Y México no se va a prestar a que utilicen a nuestro país con fines electorales en Estados Unidos. La presidenta lo ha dicho claramente. Si no hay evidencias contundentes, es evidente que el objetivo es político. La cuarta transformación de la vida pública de México enfrenta presiones desde el exterior que vergonzosamente son celebradas, aplaudidas por unos cuantos vendepatrias en el interior. Los conservadores de siempre, los Polcos, los Juan Nepomucenos, los Santana, los huertistas, hoy encuentran eco en sus flamantes herederos, los Alitos Moreno, las Lili Telles y los canallas. Siempre acomplejados y aplaudidores, así como en 1864 se arrodillaron en el castillo de Miramar para suplicar que nos reinaran, hoy se arrodillan en Washington mientras se retacan la boca denostando a nuestro país. Vaya patriotas. Pueblo de México, militantes y simpatizantes de nuestro movimiento, es momento de mantenernos firmes, unidos y en defensa de las conquistas de la Cuarta Transformación. A la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, le decimos: no está sola. A su lado defenderemos la soberanía nacional. Coordinación sí, subordinación no. Concluya, senadora. Defendemos la verdad, la justicia y la soberanía. Es cuanto, Presidenta. Gracias. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar hasta 5 minutos. Con la venia de la presidencia, veo a Morena pasmado, defendiendo lo indefendible. Por supuesto, a Morena le encanta dar lecciones de honestidad, pero cuando se le pide rendir cuentas, se hacen los ofendidos, se victimizan y quieren cambiar de tema y la narrativa que ya los alcanzó. No pueden tapar el sol con un dedo. El día de la elección, lo saben, ya lo dijo el diputado Rubén Moreira, quien fue nuestro candidato, inclusive pidió la liberación de 200 secuestrados para que aparecieran con vida. Por eso, nadie puede estar por encima de la ley, aquí se dijo. Nadie puede estar por encima de la ley. Y estamos aquí para impedir que el poder fabrique impunidad, porque una cosa es la presunción de inocencia que siempre se debe de respetar, y otra muy distinta al manto protector que Morena quiere tender sobre sus propios escándalos. Aquí en el Senado de la República se instauró, sin obligación, invitar, sí, en comisiones unidas, con tintes políticos electorales. ¿Y por qué no tomamos la palabra en la permanente y podemos invitar en estos escándalos pues a Ignacio Valle, que finalmente hubo un desfalco de 15,000 millones en Segalmex, donde los propios involucrados y sancionados lo están culpando a él por haber tomado estas decisiones del desfalco? ¿O por qué no damos un paso? Porque no somos iguales. ¿Por qué no vienen aquí los hijos de Andrés Manuel López Obrador y platican en las comisiones qué fue lo que pasó con el tren interoceánico que se descarriló? 14 fallecidos, desgraciadamente, y por supuesto 100 heridos. O bien el Tren Maya,
con Amílcar Olán, donde se escucha en sus grabaciones que por cada 3,000 metros cúbicos tenía que dar una mochada y además si se descarrilaba ya no era problema de ellos. Operador de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. ¿O por qué de una vez no invitan a Ojeda, el exsecretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador? Este es el momento para que platique del huachicol fiscal, por supuesto, y también a Mario Delgado, el flamante secretario de Educación, para que platique sus nexos con Sergio Carmona y Julio Carmona, testigo protegido que por supuesto debe de estar cantando como pajarito allá con el gobierno de Estados Unidos, y muchos de los involucrados deben de estar temblando, de eso no tengo la menor duda. O bien, ¿por qué no citamos de una vez al señor López-Gatell, responsable del mal manejo de la pandemia y de 800,000 muertos por ese manejo irresponsable? ¿O por qué no citamos a Juan Ferrer, premiado allá en París, cuando en esta tribuna en el 2019 se decía que con la creación del INSABI iba a acabar todos los actos de corrupción, y de ahí la narrativa de que la salud en México y el sistema de salud estaba mejor que el de Dinamarca al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué no citamos a Ferrer con el INSABI? Por supuesto, quiero decirles que esta es la herencia maldita que dejó Andrés Manuel López Obrador, que hoy les estalla en sus manos, porque no han podido ya resolver toda esta desviación de recursos y cambian la narrativa en un discurso patriotero de soberanía, cuando el destino, que en esa famosa película de hace muchos años, solo lo parafraseo, cuando el destino nos alcance a ustedes, ya los alcanzó ese destino. Y si nadie está por encima de la ley, que vengan a este Senado de la República. Si el tema de la agenda política es justicia y verdad, esta es la verdad que les estalla en las manos. Y por supuesto, no somos iguales. Ustedes tienen muchos fierros en la lumbre para cubrir tanta impunidad. Y yo concluyo diciéndoles que no pretendan que México cierre los ojos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la tribuna Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Tiene la palabra hasta por 3 minutos con 30 segundos. Los que allá afuera andan pidiendo la detención inmediata de un gobernador, juicio político, desaparición de poderes, nada más se equivocaron. No es Sinaloa, es Chihuahua. Ahí sí los agarraron con las manos en la masa. Ahí es donde deberían de estar exigiendo y siendo consecuentes. ¿Cuál es el debate de fondo? ¿Proyecto nacional soberano que defiende Claudia Sheinbaum o bloque conservador subordinado, senador, a intereses externos? El diputado Gibran, ¿con qué objeto? Para consultarle al orador si me acepta una pregunta. ¿Le permite una pregunta? Bueno, vamos al diputado preguntón darle la oportunidad que pregunte. Sí, tiene 1 minuto para formular su pregunta. Qué bueno que me da chance de hacer lo que se tiene que hacer en un recinto legislativo. Mire, yo estoy tan interesado como usted en que se esclarezca el asunto de Chihuahua. ¿Estaría usted de acuerdo en que, además de la invitación que se ha hecho reiteradamente a la gobernadora de Chihuahua a este recinto, esta invitación se extienda también al secretario de la Defensa Nacional o a alguna otra autoridad militar que nos pueda explicar cómo se hizo la coordinación de este operativo, que llevaba también
el nivel federal y si estaban ellos al tanto de la participación de agentes de la CIA en él. ¿Estaría usted de acuerdo con que llamáramos también a las autoridades militares? Tiene 2 minutos para responder, senador. Sí, independientemente que el ejército ya ha dado su postura, qué bueno que me pregunta esto porque da tiempo a hacer preguntas reales aquí. ¿Qué significa defender la soberanía nacional en este momento histórico? No andar a la cola de los conservadores. ¿Quién defiende verdaderamente a México? ¿Quién exige respeto a nuestra Constitución o quien pide desde fuera se presione al país? México debe cooperar con otros países, defenderse y obedecer presiones externas. ¿A poco cooperación se debe de llamar a una relación donde un país dicta, acusa, exige, buscando sometimiento antes que la justicia? Nosotros aquí no tenemos duda. Aquí estamos luchando por la verdad, por la justicia y por la soberanía democrática que nos ha dado nuestro pueblo. Aquí no andamos con tibiezas. La seguridad se debe atender con Estado, justicia, cooperación internacional, pero nunca con subordinación ni intervención. México no rechaza la cooperación, exige reglas claras, pruebas, legalidad y respeto. Eso es lo que no hizo esta gobernadora, por eso la agarraron con las manos en la masa. Y por eso ahí es donde deberían de estar exigiendo juicio político, desaparición de poderes y todo lo que implica inclusive ser traidor a la patria y no encubrirse en esa bandera de traidores a la patria porque el pueblo está atento. Miren, el narcotráfico es una cadena transnacional que incluye producción, tráfico, lavado de dinero, consumo, armas, precursores químicos, plataformas financieras, redes digitales. Por tanto, ningún país puede presentarse como juez único del problema. Por eso necesitamos una seguridad con responsabilidad compartida. Nadie, ningún país, ni Estados Unidos puede exigirle resultados a México mientras no detenga el tráfico de armas, el lavado de dinero y el mercado de consumo que alimentan los cárteles. Y si hay problemas, precisamente, por eso se necesita que nuestro país tenga un Estado fuerte, soberano y coordinado, no una oposición que pida ayuda extranjera para debilitar al país. No lo vamos a permitir. Por 3 cosas. Primero, porque la soberanía no protege delincuentes, protege al país de decisiones impuestas desde fuera, lo que han hecho siempre. Quiero una moción de ilustración, si nos permite la presidencia. Se concede la moción de ilustración. Mírenlos. Ahí están. Como antes y como ahora. Faltan 2 que 3 por ahí más. Segundo, muchas gracias, presidenta. Si hay pruebas, que se presenten por las vías legales. Y si no las hay, no se puede mediáticamente condenar a nadie, como lo están haciendo allá afuera sus compañeros cobardes que no vienen a defender al país donde deben. Y la derecha no puede usar la presión internacional para ganar lo que no ganan en las urnas. Y ahí ya están sentenciados desde Benito Juárez. Esta derecha moralmente derrotada no van a poder conseguir los sufragios del pueblo porque el pueblo sabe que lo quieren engañar, que son traidores. Eso lo sabe el pueblo. La derecha quiere que México defienda menos para que ellos ataquen más.
y tienen que tener claridad. México no se niega a cooperar, se niega a obedecer órdenes extranjeras. Se los dice un veracruzano 4 veces heroica: el pueblo va a estar dispuesto siempre a su libertad. Y cuando algunos medios hablan de soberanía como si fuera pretexto, en realidad están normalizando la subordinación. Es lo que quieren, ya hasta quieren explicarnos el sistema jurídico norteamericano, como si fuera lo que nos tenemos que someter. Nosotros nos sometemos a las leyes mexicanas, a la Constitución y a los tratados internacionales. Finalmente, les vamos a decir, no vamos a aceptar acusaciones sin pruebas, porque no necesitamos titulares, se necesita justicia en este país. Y el combate al crimen no puede servir como puerta trasera para la intervención política que ustedes quieren. Como derecha, concluyo, estar condenando en foros, discursos, hasta la española esta que acaban de traer a revivir a Hernán Cortés, que se lo lleven para España con todo y los traidores a la patria. Finalmente, la derecha actúa así. Nosotros, el Morena, responde con unidad, con serenidad y con firmeza. ¡Viva México! ¡Viva el pueblo! Y mucho ánimo. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.